Gracias, senador. Finalmente, antes de poner a consideración las propuestas presentadas, tiene la palabra el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín. Presidente, antes de que corra mi tiempo, permítame felicitarle por su estupenda y equilibrada conducción del debate. Ha sido usted prudente, mesurado y, como debe ser un presidente del Senado, ha representado efectivamente a todas las fuerzas que lo integran, sin darle privilegio ni beneficio a nadie. Me precio de haberle conocido como diputado. Estimados amigos, lo más grave que puede pasar con la indecencia, lo más grave que puede pasar con la inmoralidad es que se institucionalice. Ningún riesgo corre un país más grande que esta moral que nos desgarra las vestiduras cuantas veces nos parece conveniente, que nos inspira a engolar la voz, elevar el pecho y recurrir casi a la declamación o al llanto. Esa moral de repente encuentra formas no solo de no producirse, sino de esconderse debajo de las instituciones. Hablemos de cuestiones electorales, por ejemplo. ¿Qué opinarían ustedes hoy de un Estado de la República que institucionalizara la intervención del Ejecutivo en las elecciones? Sería impensable, pues hay uno. Sería impensable, es totalmente desequilibrado. Hemos dado batallas enteras para que no haya intervención de los ejecutivos en los estados, pero resulta que en el estado de Guanajuato el Consejo Electoral se integra con un representante del Ejecutivo y 5 consejeros independientes, pero esos 5 consejeros independientes, 3 son designados por la mayoría en el Congreso, 1 por la primera minoría y 1 es insaculado. Es peligroso cuando la inmoralidad se institucionaliza y se puede esconder bajo la alfombra. Y cuando venimos a hablar aquí de latrocinios y atropellos, inmediatamente pienso en una hermana a que están a punto de quitarle la casa. No puede ni siquiera pagar la deuda, porque la deuda la vendió el Infonavit. ¿Y quién la compró? Una empresa transnacional. Es inmoral, profundamente inmoral. No puedo pensar en la inmoralidad que representa el hecho de que los hermanos Briviesca hayan comprado buena parte de los adeudos de las empresas en liquidación del FOBAPROA. No puedo pensar en la inmoralidad que representa que nos hayamos quedado sin industria del hule, sin industria del juguete, sin industria del cobre dentro de poco, porque el gobierno federal decidió apostar a favorecer a los grupos de importadores. No puedo pensar en la inmoralidad que representa haber retenido el decreto que exentaba del IEPS a los productores de alcohol nacionales para favorecer a los productores que importan alcohol de otras partes. No, cuando la inmoralidad se institucionaliza es terrible. Por eso cuando penetra los órganos de seguridad, su expresión es espantosa, muertos y muertos y muertos, y la guerra no acaba, porque hay una profunda corrupción en los órganos que deben combatirla, porque no hay presupuesto que alcance para combatir el cáncer que representa un gobierno de fondo inmoral, de fondo en contra de las principales causas del país. Y si no, ahí está Cananea. Fuera los mineros, viva el Grupo México. Y si no, ahí está el Sindicato Mexicano de Electricistas. Liquiden la empresa, cuidado con los beneficios. Y si no, ahí está lo que está sucediendo en Pemex. Sí, amigos, cuando la inmoralidad se institucionaliza, vivimos el peor de los escenarios. Y por eso, hacer de las grabaciones una práctica debiera ser condenable en todos los sentidos, pero claro,
y aquí sí hay que especificarlo cuando decimos la izquierda o cuando decimos el PRD, tienen razón los que se desmarcaron, porque ni en los que están en el PRD son iguales. Justo ayer me recordaba Alejandro Encinas cuando una grabación se filtró y una grabación llevó a que se anularan las elecciones. Una grabación de Alejandro Encinas. Por eso me imagino que una parte debe estar a favor de que se siga espiando. Posiblemente esa parte se ha beneficiado antes de ese espionaje y ahora, claro, ¿cómo lo va a rechazar? Y por eso, amigos, en el tema específico de este asunto de las grabaciones, queremos, a nombre del PRI, ser enfáticos. En ningún momento condenamos la difusión que hacen los medios de comunicación de dichos artilugios, es su obligación. Condenamos la utilización de esos medios deliberada por quienes o bien las mandan a hacer o bien se ocupan solo de difundirlas cuando no les convienen. Es muy delicada la situación del país hoy, sumamente delicada, y está propiciada por un enorme desgobierno. Un desgobierno que implica, como dice el secretario de Gobernación, que ni él sepa quién está haciendo las grabaciones. Un desgobierno que no encuentra camino en la economía. Un desgobierno que puso toda su apuesta en ganar las elecciones el 4 de julio. Que citó a los candidatos susceptibles de hacerse aliancistas, o por lo menos lo reunió, o por lo menos así lo dijeron estos candidatos de Durango y de Sinaloa, pero no quiere recibir a la comisión formal integrada por los diputados para expresarle sus dudas sobre el proceso. Termino, señor presidente. Amigos, el antídoto contra esa inmoralidad lo tiene el Poder Legislativo. Está en nuestras posibilidades no solo hacer que se aplique el 211 bis, sino en efectivamente modificar las leyes para que el uso de estos elementos no sea la causa de debates electorales nunca más, porque tenemos un país ordenado. Sí tenemos que pedirle cuentas a los gobernadores del uso de los recursos públicos, y no tiene nada de malo pedírselas al gobierno federal, que tiene muchísimos más recursos que los gobernadores. Como cuando hablamos de las campañas que deben hacer unos y otros, no pueden compararse los presupuestos. No hagamos de las elecciones del 4 de julio el parteaguas de la vida política del país. Dejemos que los estados decidan, dejemos que la gente tome su decisión y que la vida política del país se rija por la institucionalidad, no por la moral que surge de nuestros buenos sentimientos, por la sana moral de respetar estrictamente las leyes, por la moral que creó las instituciones, la moral pública, la moral republicana, la moral laica, la moral que solo obedece realmente a los intereses de la nación. Ese es el espacio en el que queremos discutir, y tienen razón los que dicen que no caigamos en un debate provocador, socarrón, pícaro. No es este el espacio. El senador Navarrete, ejemplo de esta socarronería y picardía, hizo sus declaraciones no en esta mesa, las hizo afuera. Por eso la negativa a que retire nuestro compañero sus declaraciones hoy aquí. Gracias, presidente. Empiece la institucionalidad con el Poder Legislativo, respetando cada quien la investidura que tiene. Muchas gracias.